Buenos días. Nosotros somos el equipo informativo Olivia Noticias. Nosotros nos encargaremos de informar cómo es que funciona la cadena de custodia en un asunto real. Los integrantes de este equipo son Ariel, Javier y su servidor Ulises. Para iniciar, nuestra compañera Ariel hará la introducción del caso. Adelante, compañera. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues este caso fatídico sucedió el 15 de agosto en el centro de Veracruz. La Policía Naval y el Ministerio Público acudieron a la casa de Laura Sánchez tras recibir un reportaje por gritos y sonidos violentos. Al llegar encontraron su cuerpo sin vida con múltiples heridas de arma blanca, evidentes signos de lucha y un cuchillo ensangretado en la escena. Las investigaciones preliminares señalan a Carlos Rodríguez, expareja de Laura, como el principal sospechoso. Amigos y familiares describen una relación marcada por celos y tensiones. Carlos habría visitado a Laura para intentar reconciliarse, pero la situación se tornó violenta, terminando en una confrontación que resultó en la muerte de Laura. Tras el ataque, Carlos huyó y actualmente se encuentra prófugo. La etapa de preservación en una escena del crimen juega un papel crucial, y en este caso no es la excepción. Una vez que la policía llegó a la residencia de Laura Sánchez y verificó que se trataba de un homicidio, se logró asegurar la escena para evitar la alteración de pruebas que pudieran ser esenciales en la investigación. El área fue acordonada de inmediato, permitiendo que los especialistas forenses pudieran trabajar sin interrupciones. Durante esta etapa de preservación, cada detalle fue registrado meticulosamente, desde la posición del cuerpo de Laura y el cuchillo ensangretado hasta los objetos desordenados en la sala que indicaron un forcejeo. La preservación de la escena fue esencial para la recolección de pruebas como las huellas dactilares, el arma homicida, rastros de sangre y cualquier otra evidencia que pudiera vincular al agresor. Esta etapa no solo ayuda a garantizar que las pruebas no sean contaminadas, sino que también asegura que todos los elementos físicos mantengan su integridad, lo que será fundamental en el proceso judicial. Uno de los elementos más cruciales en la investigación de un crimen es la preservación de la escena. Las autoridades actuaron de inmediato para acordonar el área y asegurar que no se alteraran las pruebas clave. Este procedimiento es vital para garantizar que todo elemento presente en la escena del crimen mantenga su integridad y pueda ser usado en el proceso judicial. Pero bueno, una vez que el área fue asegurada, pudieron proceder a iniciar con la etapa de procesamiento. Los peritos forenses se encargaron de recolectar cada evidencia desde la posición del cuerpo de Laura y el cuchillo con sangre, encontrando a pocos metros de ella este objeto. Además de que la sala estaba llena de objetos caídos que indicaron un forcejeo violento. El procesamiento de la escena del crimen incluye varias técnicas avanzadas. En este caso, los especialistas realizaron levantamiento de huellas dactilares en el arma homicida y otras superficies cercanas. Además, se recolectaron muestras de sangre para el análisis del ADN y se documentaron las heridas en el cuerpo de la víctima para determinar el patrón del ataque. El análisis detallado de las pruebas, como huellas, cuchillo y sangre, permitió vincular a Carlos Rodríguez, la expareja de Laura, con el crimen. Las pruebas procesadas también ayudaron a reconstruir lo que sucedió esa fatídica noche, desde el momento en el que comenzó la confrontación hasta el desenlace trágico. El procesamiento de la escena es meticuloso. Cada objeto se registra, etiqueta y embala adecuadamente para garantizar que nada se contamine ni se pierda. Las muestras recogidas en la escena fueron llevadas al laboratorio forense, donde se realizaron las pruebas que confirmaron la participación de Carlos en el crimen. El ADN y las huellas fueron fundamentales para fortalecer el caso. En esta etapa, el proceso se realizó un análisis de las heridas para determinar el tipo de fuerza utilizada y los ángulos en los que se realizó el ataque. Estos detalles ayudan a comprender cómo se desarrolló la pelea y si Laura intentó defenderse, información que es clave para el caso ante el tribunal. Gracias a la preservación y al procesamiento adecuado de la escena del crimen, se pudo armar un caso sólido contra Carlos Rodríguez. En investigaciones como esta, la precisión y el cuidado en la recolección de pruebas son cruciales para asegurar que se haga justicia. Ulises, tú nos puedes platicar un poco más de cómo se lleva a cabo esta etapa tan importante. Muchas gracias, Ariel. La etapa de traslado en la cadena de custodia se refiere al proceso de mover evidencia desde un lugar donde se fue encontrada hasta el lugar donde será almacenada o analizada. En nuestro caso, encontramos el cuchillo y el cuerpo mismo de la víctima.
Durante esta etapa es muy importante mantener la integridad de la evidencia para evitar cualquier tipo de contaminación o alteración. Esto incluye asegurar que la evidencia esté correctamente embalada y documentada, que se registre cada persona que pueda tener o llegar a tener contacto con este indicio o esta evidencia. En nuestro caso, el cuchillo de cocina ensangrentado es una de las evidencias con las que se cuenta para poder trasladar, pero siempre y cuando manteniéndola intacta de contaminación para que sea útil para su análisis correspondiente. Otra etapa importante también es la etapa de análisis. Esta etapa en la cadena de custodia implica varios pasos. Es muy importante, con el objeto de asegurar la integridad y validez de la evidencia, primero, tener una excelente recepción y registro, donde la evidencia que es recibida y registrada por el laboratorio o la entidad que se vaya a encargar del análisis pueda verificar que esté correctamente sellado y documentado. En este caso, el cuchillo que fue el arma encontrada en el caso. Y como número dos, en el análisis forense, los peritos expertos deben realizar los estudios pertinentes según lo haya solicitado la autoridad encargada de esta investigación. Una vez completado este análisis, se elaborará un informe detallado que incluya resultados y conclusiones de este estudio. Y por último, la entrega de los resultados. Esta entrega se entregará, valga la redundancia, con cualquier remate de evidencia encontrada o algo que les haya llamado la atención a la autoridad correspondiente, pero siempre y cuando manteniendo la cadena de custodia en todo momento. Ahora, para continuar, cedo la palabra a mi compañero Javier en las etapas siguientes. Ulises, muchas gracias. Bien, pues yo voy a continuar con la siguiente etapa posterior a la de análisis y esta se llama la etapa de almacenamiento. Una vez que se analizó dichos pruebas, la etapa de almacenamiento de los indicios o elementos probatorios es la etapa de la cadena de custodia que implica realizar acciones para resguardar todos los indicios en lugares adecuados que garanticen su conservación hasta que la autoridad determine su destino. Esta etapa aborda diversas actividades, entre las que se destacan son: la primera, recepción de indicios. En esta actividad se entrega el indicio en la bodega de indicios a través de los formatos establecidos para ello. Para nuestro caso, es entregarle el arma homicidia, la cual contiene sangre y contiene también las huellas, es decir, el cuchillo de cocina, que fue el arma, el, el, finalmente el indicio principal, es entregado a la bodega de indicios. Número dos, registro de indicios. Aquí la persona responsable de la bodega o el depositario registran las condiciones en las que llegan los indicios y hacen las anotaciones pertinentes. Posteriormente viene el almacenamiento. En esta actividad, la persona responsable de la bodega resguarda los indicios probatorios en un lugar específico de la bodega, según su tipo o naturaleza y respetando los lineamientos para su manejo correspondiente, para garantizar su preservación o conservación. La otra actividad son las salidas. Existen salidas tanto temporales como permanentes, a solicitud del Ministerio Público o autoridad competente, la cual debe incluir los motivos de la salida. Así, la persona encargada hará los registros necesarios para documentar dicha actividad, principalmente en el apartado de continuidad y trazabilidad. Para las salidas definitivas o permanentes, el responsable de la bodega debe recibir la solicitud de la autoridad competente en la cual establece la disposición final del indicio probatorio, lo que permitirá concluir la cadena de custodia. Esta salida se documenta y se agrega al libro de entradas y salida de la bodega de indicios de objetos. Bien, la etapa que sigue es etapa de presentación a juicio, la cual tiene varias actividades. La primera, a solicitud
de la prueba se hace el traslado y presentación a juicio. El personal facultado para el traslado, ya sea perito, policía o personal con capacidades para procesar, deben trasladar los indicios o elementos materiales probatorios de la bodega de indicios al lugar donde se va a presentar el juicio. Las personas responsables deben estar coordinadas por el Ministerio Público y deben llevar el apartado de continuidad y trazabilidad. 2. Solicitud de cierre y reingreso a la bodega. Una vez que se haya presentado los indicios o elementos materiales probatorios, cualquiera de las partes involucradas en el juicio puede solicitarle al juez el cierre de la cadena de custodia. Si éste lo aprueba, las personas encargadas del traslado deben de devolver los objetos a la bodega donde estaban para que sean resguardados hasta que ellos tengan su disposición final. Y el tercer punto es la disposición final y cierre de la cadena de custodia, la cual consiste en darle fin al proceso de resguardo de los indicios y por lo tanto a la cadena de custodia. Para ello se pueden dar diversos supuestos, los cuales implican el decomiso, la devolución, la destrucción o el abandono o la extinción del dominio, entre otros. Para nuestro caso, es muy posible que el arma homicidia sea solicitada a la bodega de resguardo para ser presentada en el juicio, la cual deberá ser autorizada y justificada a través de los formatos establecidos para ello. Una vez que cumplieron su fin, nuevamente serán ingresados al almacén y posiblemente para su resguardo definitivo. Hasta aquí mi reporte. Ariel, Ulises, pues estamos terminando. Los invito a que den sus conclusiones. Sí, adelante, Ariel, por favor, comienza. Muchas gracias. Realmente es un caso complicado. Lo importante realmente es la correcta recolección y preservación de los indicios, justamente para poder llegar con el culpable, que en este caso ya se logró identificar. Sin embargo, la reconstrucción también es un elemento muy importante que se aborda con la recolección de estos elementos. Ulises. Muchas gracias. A mí me parece que es importante contar con un protocolo específico, debido a que a las personas involucradas en cualquier escena del crimen son muchísimas. Todo empieza desde un policía, peritos y personas que andan rondando por ahí que podrían ser capaces de dañar las pruebas encontradas. Pero si todos siguen las reglas establecidas, lo que llamamos nosotros la cadena de custodia, todo esto ayudará a la resolución de un problema, un delito, algo planteado, siempre y cuando pues se siga de la forma correcta. Así que podemos decir que la cadena de custodia funciona siempre y cuando se garantice que la escena del crimen, que aporte los indicios encontrados, puedan ser llevados, analizados, registrados para su solución. Y para terminar, Javier, ¿podrías dar tu conclusión? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Ulises. Bien, como conclusión, y precisamente considerando la actividad, la realización de esta, la verdad es que nos lleva a otro nivel de aprendizaje y a otro nivel de responsabilidad, la cual se enriquece mucho por la participación de los compañeros, además de desarrollar habilidades de síntesis, exposición oral y de confianza. Y bien, y sobre conclusiones sobre el caso, pues queda claro que la cadena de custodia es un proceso normalizado, donde es muy importante identificar cada uno del proceso, así como las actividades y funciones de los responsables en cada etapa de la cadena de custodia, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de nuestra responsabilidad ya como profesionales en el campo, y saber esto es fundamental. Pues muchas gracias Ulises, muchas gracias Ariel. Gracias a ustedes también. Gracias. Mucho gusto.